Dios te bendiga grandemente y de verdad que anhelo que todo este tiempo de estudio bíblico donde hemos estado estudiando sobre lo que significa el pacto, sobre lo que significa el nombre Adonai y lo que significa que nosotros seamos siervos de pacto, hayan podido ministrar tu vida y hacerte crecer en el conocimiento de Cristo. Como ustedes conocerán, una de las cosas que para mí tiene muchísima pasión es la habilidad de poder entender qué significan los tiempos desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista de lo que Dios quiere ministrar a nosotros en cada momento y en cada temporada. Y yo creo que una de las cosas que plantea con mayor claridad los tiempos es esta ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y si me has seguido y has escuchado otros audios, podrás darte cuenta también que muy constantemente hablo sobre la ley de la siembra y la cosecha, porque definitivamente es un principio espiritual que nos permite no solo determinar qué vamos a cosechar en función de lo que sembremos, sino que también nos permite entender los tiempos, las estaciones, cuándo es tiempo de sembrar. Por lo tanto, entender cuál es la ley de la semilla, cuándo es tiempo de esperar y cuándo estamos hablando de fruto de carácter, cuándo es tiempo de cosecha. Y a veces la gente, cuando uno le habla de cosecha, uno cree que es el tiempo de recoger abundancia, pero sabes, recoger requiere un esfuerzo. Así que hablamos de la cosecha en muchas oportunidades como este momento donde tú no puedes estar sentado, sino que tú tienes que estar en la siega, tú tienes que estar en la recolecta, tú tienes que estar limpiando el trigo y todos estos aspectos desde un punto de vista agrario van a reflejar algo en el mundo espiritual y están hablándonos de algo en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro crecimiento a la estatura de Cristo Jesús. Así que la ley de la siembra y la cosecha, cuando nos detenemos a observar la siembra y la cosecha en sí misma, en el plano natural, nos está hablando de tantas cosas a nuestra vida. David era un experto observando la naturaleza, observando los cielos, observando la tierra. Salomón mismo tenía esta capacidad de poder entender y descifrar por medio de lo creado los aspectos inmutables, incambiables del carácter de Dios. La próxima vez que tú mires un árbol dando frutos, pídele al Señor que te dé una revelación aún más profunda. Obviamente nosotros hemos crecido en comunidades o en sociedades o en tiempos donde estamos apartados de la cultura agraria bajo la cual la palabra del Señor fue escrita, concebida, y muchas de las parábolas del reino están asociadas a semillas, están asociadas a árboles, están asociadas a frutos, pero nos cuesta entenderlo porque nuestra mentalidad no es una mentalidad agraria, nuestra mentalidad es una mentalidad industrializada, es una mentalidad que está asociada con los progresos que han ocurrido y probablemente cuesta un poco hacer los ajustes. Pero cuando tú entiendes la ley de la siembra y de la cosecha, Dios básicamente está hablando de tiempo y está hablando de qué tienes que estar haciendo tú en cada uno de esos momentos o temporadas. Cuando tú estudias la ley de la siembra y de la cosecha, tú vas a entender que hay aproximadamente unas cuatro, vamos a llamarlos perspectivas, perspectivas del tiempo, ¿verdad? Primero vamos a tener una perspectiva natural, que es lo que nosotros podemos observar por medio de la ley de la siembra y la cosecha. Luego tú vas a tener una perspectiva profética que la logras entender solamente cuando empiezas a estudiar las fiestas que estableció el Señor y empiezas a entender también las tribus, cuáles fueron esas bendiciones que Dios desató por medio de Abraham primeramente, luego de cada uno de los patriarcas hasta llegar a Moisés sobre cada una de las tribus y de las generaciones que estaban siendo formadas. Voy a corregir. Jacob bendijo las tribus y luego también Moisés. Entonces, por supuesto, cuando tú logras entender eso a profundidad y logras entender las fiestas del Señor, tú vas a entender los tiempos
desde un punto de vista profético. Esos tiempos, esas fiestas que Dios estableció, las estableció dentro de un calendario agrario y las estableció dentro de un proceso natural de siembra y de cosecha basado en las colectas que ellos hacían. Hay una tercera perspectiva del tiempo que puedes obtener a través de la ley de la siembra y la cosecha, y es lo que nosotros llamamos tiempos acelerados. Los tiempos acelerados es cuando dice la palabra que nosotros vamos de cosecha en cosecha, o cuando el que siembra va a alcanzar al que cosecha. Y luego tenemos algunos ejemplos como son otras perspectivas de tiempo, es tiempos de retraso. Cuando sentimos que no se da la bendición, cuando experimentamos que hay temporadas donde se repiten los mismos patrones de destrucción, donde pareciera que hubiese algo que no nos permite entrar a nuestro Canaán. Entonces eso lo podemos determinar cuando estudiamos la Biblia y estudiamos los tiempos de cosecha, y podemos darnos cuenta de algunos pueblos que venían a interferir con la bendición, interferir con la herencia. En este momento Dios ha hablado mucho en mi vida de varios aspectos. Primavera ha sido un tiempo bien interesante porque Dios ha hablado a mi corazón sobre esto que nosotros llamamos reyes y sacerdotes, y cómo estamos en un tiempo de conquista, como la primavera es un tiempo de conquista, un tiempo donde históricamente príncipes, reyes salían a hacer misiones de exploración con el objetivo único de poder expandir sus territorios, conquistar nuevos pueblos, y tomar dominio de nuevas poblaciones, de nuevas ciudades, de nuevos territorios. Y para poder hacer eso, quien iba a este tipo de batallas era el rey. Ahora bien, una vez que el territorio es conquistado, viene una segunda parte, y esa segunda parte es cuando está el establecimiento del campamento. Se establece el campamento, se toma posesión de ese campamento y se establece algo que nosotros llamamos el trono. Cuando el trono es establecido, el trono de ese reinado es establecido, se van a establecer nuevas reglas, se van a establecer nuevas formas de adoración, se van a establecer nuevos principios. Aquí hay orden nuevo, como cuando tú llegas a una tienda y te dicen que está bajo un nuevo management, que está bajo una nueva gerencia. Entonces, cuando tú hablas de reino, hay algo muy interesante, porque el reino todos los asuntos del reino están ligados a un asunto de corazón. Y todo lo que se refiere al corazón está hablando de adoración. Entonces, cuando yo digo que estamos estableciendo el trono, que hay un momento donde se establece el trono, estamos diciendo que la manifestación de lo que tú adoras va a empezar ahora a marcar las reglas, a delimitar los estatutos, a establecer nuevos vallados. Lo que tú adoras, los tesoros que están en tu corazón, eso que tiene valía dentro de tu corazón, va a establecer los parámetros bajo los cuales se va a operar en este nuevo mandato, en este nuevo sistema. Y esto va absolutamente de la mano en todo lo que es el proceso de siembra y de cosecha. Porque entender que nosotros vamos a entrar en una cosecha, vamos a entrar en una nueva temporada, es entender que necesitamos el corazón del rey. El corazón del rey es un corazón, como expliqué antes, que se mueve en la adoración. Se mueve en la adoración, es decir, que su tesoro, lo que guarda en su corazón, es principalmente guardar los estatutos del Señor. Y si tú guardas los estatutos del Señor, y si tú tienes amor por Dios, obviamente lo siguiente que debe ocurrir en un corazón de rey es amor por otros. Entonces ahí es donde entramos en una dimensión nueva de entender lo que es tesoro desde una perspectiva del reino. El tesoro desde una perspectiva del reino es amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso que donde
donde está tabernaculizado, establecido, entronado Cristo, no puede estar Mamón. Claramente lo dice el Señor, que no podemos servir a dos dioses. Si Cristo está en ti, si Cristo tiene el trono en tu corazón, entonces el amor al dinero no tiene cabida en tu corazón. Pero del otro lado de la moneda, así como de una manera Mamón no va a controlar tus emociones y no va a dictaminar tu corazón, en el otro lado de la moneda, el afán tampoco lo hará. Porque quizás muchos de ustedes me estarán escuchando y van a decir, oh, bueno, la verdad yo no tengo amor por el dinero, yo lo doy a los pobres, yo me desprendo y todo esto que está excelente, que no está mal, está muy bien. Pero ¿cuántos nos afanamos por el dinero? ¿Cuántos nos preocupamos de dónde va a venir la provisión? ¿Cuántos de nosotros no a veces entramos en escenarios de incredulidad que para Dios son abominación? Que para Dios es terrible cuando una persona entra en niveles de incredulidad. A causa de la incredulidad, el pueblo de Israel no entró en el descanso prometido. Entonces tenemos del otro lado que cuando en tu corazón Cristo, el reino está establecido, el trono del reino está establecido, hay un entendimiento de que somos hijos y si somos hijos, por tanto, herederos. Y de eso se trata esta temporada. Se trata de una temporada de descubrir que somos herederos. Ahora, qué cosa tan interesante, porque la palabra del Señor nos llama y nos dice que nosotros somos reyes, pero también nos dice que somos sacerdotes. Y hay esa particularidad en el sacerdocio que hace que toda persona que se llamaba ser un sacerdote, una de las características principales es que constantemente estaba presentando sacrificio, estaba presentando ofrenda. De manera que cuando yo hablo de sacerdocio, quizás vamos a tener que replantear el concepto dogmático que nosotros tengamos de sacerdocio y entender el sacerdocio desde un punto de vista como lo habla Romanos 12, 1 y 2, donde nos plantea a Pablo el apóstol que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Cuando usted habla que usted está presentando su cuerpo como sacrificio vivo, usted automáticamente está declarando el oficio de un sacerdote. Pero la diferencia es que en el Antiguo Testamento se buscaban pajaritos y se buscaban corderitos y todo ese tipo de animales para presentar una ofrenda. Acuérdate que habían diferentes tipos de ofrenda. Cristo viene a representar esta ofrenda de expiación por cuya sangre nuestros pecados han sido perdonados, nuestras transgresiones han sido abolidas. ¿Cuántos decimos amén? Y tú entiendes que ahora has entrado en un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de misericordia, un pacto donde la fidelidad de Dios se revela y desata paz. Ese es el principio del reino. Ya Dios no está en enemistad, o tú no estás en enemistad con Dios y Dios no está en enemistad contigo. Cuando tú entiendes que la paz ha sido establecida, automáticamente tu perspectiva de la vida y de la forma en la que te acercas a Dios va a cambiar. Pero así como esta ofrenda tan fragante y tan hermosa y tan perfecta, como fue la ofrenda de expiación que dio Cristo, también Pablo nos está llamando a nosotros a servir de ofrenda, a ser nosotros la ofrenda. Porque tenemos que imitar el carácter de Cristo Jesús. Cuando Cristo entregó su cuerpo, cuando Cristo se dio a sí mismo, Él dijo unas palabras tan poderosas cuando Él dijo: mi vida no puede ser quitada, sino que tenía que ser entregada. ¿Sabes por qué? Yo te voy a dar esta revelación que particularmente cambió mi vida, cambió la dinámica en la que yo me relacionaba con Dios, cambió la dinámica en la que yo pensaba, porque oye, Cristo no fue un mártir, Cristo no fue asesinado, Cristo fue un sacrificio. Si su vida hubiese sido quitada, como planeaban aquellos que habían hecho el mal, la gente que trataba y planeaba el mal para Cristo, la gente que lo perseguía, la gente que lo traicionó, creían que habían sido parte de un complot de asesinato, pero en realidad esto era un plan de redención divina escrita
escrita en el libro de la vida, establecido en eternidad, que iba a venir un redentor, que iba a salir un retoño en el trono de David, que Judá iba a ir delante para traer la salvación y recuperar lo que se había perdido, tomar de regreso lo que Adán había entregado y no había sido un mayordomo propicio para tener en sus manos el dominio de lo que Dios le había entregado como creación. Mas ahora en Cristo Jesús, el último Adán, el que vino para tomar lo que el primer Adán había perdido, nosotros entramos en una dinámica diferente de autoridad. Todas las cosas ahora han sido sujetas a Cristo Jesús. El derramamiento de su sangre vino a lavar nuestros pecados, vino a perdonar nuestros errores. Cuando entras en Cristo, entras en esta dinámica de paz, estás en esta dinámica de perdón y entras en esta dinámica de autoridad, porque ahora Cristo pasó a ser la cabeza de la iglesia. Ahora nosotros como iglesia pasamos a tener una autoridad que no teníamos antes. Pasábamos a tener una autoridad que nuestros antecesores, que en el antiguo pacto no se veía. En el antiguo pacto no existía el concepto de iglesia ni el concepto de gracia. Por eso nosotros somos la iglesia o la generación, voy a decir esta palabra, de cosas mayores. Jesús mismo dijo, cosas mayores que yo harán. Pero cuando se trata de sacrificios, Pablo nos manda a decir, nos indica que nuestro cuerpo tiene que ser presentado como sacrificio vivo, de forma tal que patrones de pensamientos, que patrones de comportamiento cambien, que círculos viciosos, que actividades que no nos son de beneficio, que todo aquello que no edifica y todo lo que nos lleve a la corrupción y de regreso al sistema de esclavitud de Egipto sean erradicados, porque nosotros la entregamos como Cristo Jesús se entregó a sí mismo. Nosotros, siguiendo el modelo de Jesús, vamos entregando áreas de nuestras vidas, vamos rindiendo. La palabra clave, oye esto que te quiero yo explicar, la palabra clave en el reino es rendir. ¿Por qué es tan importante que tú entiendas esto? Porque si esta palabra no es afianzada en tu corazón, tú vas a sentir la obligación de dar, y eso se va a ver más como religiosidad. Cuando tú sientes que tú vas a la iglesia porque quieres que Dios te bendiga, que tú ayunes para que Dios te perdone, que tú vuelves a ayunar para que se te dé un negocio, que tú haces todo este conjunto de sacrificios para recibir algo de Dios, estás entrando en una dinámica del legalismo donde nunca va a haber paz. En el legalismo y en la religión nunca va a haber paz. La paz viene como resultado de entender que todos mis pecados han sido perdonados y que la dinámica de rendición, lo que yo rindo, es un resultado de la obra que Cristo perfeccionó en mí. Yo rindo porque entiendo que ahora yo soy partícipe, dice Pedro el apóstol, dice, soy partícipe de una naturaleza divina. Por lo tanto, si yo soy un árbol de manzanas, debo dar manzanas. No puedo decir que soy partícipe de una naturaleza divina dando frutos carnales. Al ser partícipe de una naturaleza divina, debo dar frutos espirituales. Para dar frutos espirituales, vamos a encontrar que nuestra carne y nuestra mente va a ser de tropiezo. Y cuando ella es de tropiezo, automáticamente empezamos a querer tomar posesión de nuestra vida. Vamos a querer tomar dominio de nuestra vida. Vamos a querer controlar aspectos de nuestra vida. Vamos a decir, esto sí lo rindo, Señor, pero esto no. Aquí esto te lo entrego, Señor, pero esto no te lo quiero entregar. Y ahí entonces es donde Dios quiere hablarnos, y por eso nació todo este estudio bíblico que estamos ahora navegando, y espero que el Espíritu Santo hable con mayor poder y ponga carbones encendidos en mi boca para poder ministrar la palabra con mayor profundidad. Y entonces ahí es cuando Él dice, ok, si yo te saqué, ya yo te saqué de Egipto, ahora viene una relación de pacto.
Una relación de pacto es que ya yo te demostré mi fidelidad. Una relación de pacto es que tus ojos han sido abiertos para ver de dónde yo te he sacado. Una relación de pacto yo he demostrado que sin tú merecerlo, sin tú tener posibilidades alguna de alcanzar la salvación, yo mismo me hice maldición para que tú fueses bendecido. Yo mismo te he librado de las garras de la muerte. Yo mismo he venido para entregarte vida y dártela en abundancia. Yo he venido para que tú al recibir a Cristo como Salvador de tu vida, tú puedas entrar en una alianza eterna conmigo y gozar de mi presencia por la eternidad. Pero hay un segundo aspecto que Dios está ahora demandando en nuestro recorrer. Y la pregunta es que así como yo soy Salvador, Él está buscando ser Señor. Y hay un nombre particular de Dios para hacerse Señor y para hacerse amo. Y ese nombre es Adonai. Y Dios es un rey. Y si Él ha rescatado del hoyo tu vida y te ha coronado de favores y de misericordia, y tú has podido probar y ser testigo de esa transformación. ¿Dónde ocurre esa transformación? En tu espíritu. En tu espíritu ha ocurrido un cambio. Ya tú no eres la misma persona. Probablemente tú levantaste las manos y dijiste: Señor, te recibo como mi Salvador. Padre, yo reconozco que he pecado, yo sé que he fallado. Padre, yo te doy gracias por Cristo Jesús, pero ahora yo te pido por el poderoso nombre de Jesús que tú entres a mi vida y entres a mi corazón. Hermoso, ahí eso es precioso, pero ahora viene un proceso donde se establece el trono, y ahí es donde nosotros vamos a entrar en una contienda, porque vamos a querer quedarnos con algunas áreas, pero hoy Dios está diciendo: mientras más tú rindas, mayor cosecha tú vas a ver. Mientras más tú rindas, donde yo soy rey, ahí tú vas a experimentar libertad. Donde yo soy entronado, y si en tu corazón yo soy el rey, yo te establezco el trono. No basta con que yo sea tu Salvador, quiero ser tu Señor, porque todo lo que es mi propiedad yo me hago cargo de eso, porque todo lo que a mí me pertenece yo lo redimo, yo lo defiendo, yo estoy a cargo, y si yo estoy a cargo hay fruto. Pero no necesariamente, creo que es la palabra más apropiada, no necesariamente el hecho de que nosotros hagamos a Dios Señor tiene que ver con que estamos 24 horas metidos en la iglesia, con que estamos ayunando y nos estamos portando bien. Yo creo que necesitamos una transformación en nuestra mente para entender qué significa hacer a Dios Señor. Y por eso aquí voy a unir estos dos aspectos, rey y sacerdote. Ahora lo voy a unir con lo que comencé hablándoles al principio. Y yo les comencé hablando de qué? Les comencé hablando de los tiempos y la ley de la siembra y la cosecha. La mejor manera práctica en la que usted puede establecer el trono de Dios en su corazón, donde usted puede hacer Señor, donde usted puede hacer Rey a Dios en su corazón, es cuando usted como sacerdote, es decir, que usted presenta su vida como sacrificio vivo, usted se convierte en la primicia. ¿Qué es la primicia? Cuando hablamos de los tiempos, cuando hablamos del reloj agrario, las primicias son lo primero que sale, lo primero que generaba la tierra. Los primeros frutos eran apartados y reservados para el Señor. El primer fruto del ganado, lo primero que salía, siempre era bendecido. Por eso las bendiciones de la primogenitura, las bendiciones de los padres, de los patriarcas, iban a quien, al primogénito, al primero. El primero recibe la bendición. Lo primero es santo, y si es santo es sagrado, y si es sagrado está apartado para Dios. Entonces, cuando usted entiende, escúchame, cuando tú entiendes el concepto de primicia, se te vuela la religiosidad, se vuela, se va, se escapa. Tú no vuelves a ser religioso más nunca. Tú no vuelves a servir por religiosidad. Tú sirves porque tú estás dando lo primero y lo mejor para Dios. Cuando usted entiende la primicia como lo primero y
lo mejor para Dios, ¿sabes qué sucede en ese momento? Que todo lo que tú haces se convierte en una ofrenda. Que cuando tú te levantas y tú dices, Señor, lo primero del día no es mirar el iPhone, no es mirar el Instagram, no es mirar el Facebook, es buscarte con todas las fuerzas de mi corazón, porque voy a bendecirte, Señor, porque voy a adorarte, porque las primeras horas del día, Señor, son para ti. Le está entregando el tiempo y usted está diciendo, mi tiempo es una primicia. Lo primero que yo hago es adorarte. Cuando usted va a abrir su boca, en vez de quejarse, en vez de llorar, empieza a dar acción de gracia. Usted está diciendo, lo primero que sale de mi boca es adoración y es acción de gracia. Cuando usted ama, aunque la persona sea difícil, aunque la persona probablemente, wow, qué doloroso es a veces algunas relaciones. Y yo estoy convencida, escúchame, que Dios a veces pone relaciones en nuestra vida que probablemente sean difíciles, pero ¿sabes qué quiere venir a probar el Señor? Él te viene a decir y te viene a probar cuán vivo estás tú. Cuánto amor propio tú tienes. Hay gente, mira, oye, que parece que fuesen como una espinita. Y tú dices, wow, es que hay gente que saca lo peor de mí. Cuando eso te suceda, dile, ¿sabes qué, Señor? Estoy demasiado vivo. La palabra del Señor dice que yo morí contigo y resucité contigo. Yo necesito aprender a no ofenderme. Yo necesito aprender a navegar en el rechazo. Cuando yo amo a la gente y aún recibo rechazo como tú lo hiciste, yo estoy aprendiendo que yo aprendo a entregarme. El amor se convierte en una semilla, pero mis emociones, mis actitudes, mi dignidad, mi amor propio, en muchas veces va a verse dolido, va a verse puesto en el altar. Y yo soy muy cuidadosa cuando predico de estas cosas porque no quiero dar pie con esto de no tener amor propio a una mentalidad de permitir vejaciones, ni victimizaciones, ni humillaciones, ni violencia doméstica. Nada de esto esto no tiene absolutamente nada que ver. Lo aclaro con mucha autoridad. Yo estoy hablando para los que son entendidos, para los que tengan oídos para oír, que escuchen. Esto es la dinámica del reino, que es una dinámica de ministerio de reconciliación. Lo va a llevar a usted siempre a que cuando usted ama, usted está rindiendo parte de su vida. Fácil, dice la palabra, es amar a los que nosotros nos aman, pero la palabra del Señor aún hasta los enemigos nos manda a bendecir. Difícil es amar a aquellos que nos aborrecen. Difícil es amar a aquellos que nos critican. Difícil es amar a aquellos que nunca tienen una palabra constructiva para decirnos. Difícil es para aquellos que tú les entregas, les amas y tú sientes que estás dando lo máximo, pero nunca hay de ellos de regreso una palabra de afirmación, de agradecimiento, sino que siempre hay esta sensación de que wow, no importa cuánto dé, no importa cuánto te entregue, no importa cuánto hagas, tú nunca vas a ver las cosas que yo hago, porque se mueven en dimensiones diferentes. Y eso ya yo lo he explicado y hay un audio disponible en Facebook donde yo hablo de las mentalidades. Cuando no hay una alineación de mentalidades, ahí estamos moviéndonos en dimensiones diferentes, no estamos viendo lo mismo. Entonces, por supuesto, necesitamos un nivel de madurez espiritual para poder navegar en unas relaciones más que en otras. Hay relaciones que necesitan más de la gracia de Dios que otras. Pero ¿qué quiero yo decirte con esto? Que cuando tú te conviertes en ministro de reconciliación, tú automáticamente estás presentando tu cuerpo como sacrificio vivo. Tú estás siendo la primicia. Tus emociones están siendo una primicia. Tu capacidad de ceder, que aunque tu carne quiera hacer algo, tus emociones te indiquen otra. Tú entiendes la palabra y te sometes a la palabra. Cuando tú obedeces, en la obediencia, el fruto, la primicia que tú estás presentando se llama tu voluntad. La voluntad de Dios se convierte en el sacrificio, en la primicia. Entonces, cuando tú entiendes que tú eres la primicia, el sistema de sacerdocio se establece. Tu identidad como sacerdote se establece. Y los sacerdotes, así como Samuel, cambian atmósfera. Los sacerdotes, y eso lo vamos a estudiar más adelante, como Samuel se encontró contra los filisteos. ¿Sabes qué es el espíritu filisteo? Un espíritu que viene a robar la cosecha. Pero cuando usted es sacerdote, no hay espíritu que venga a robarle nada, porque usted tiene un vallado alrededor de usted, porque cuando usted se presenta como sacrificio vivo, cuando usted decide y escoge caminar
entrar en el Espíritu, cuando usted es la primicia, automáticamente dice la palabra en el libro de Apocalipsis que la sangre del Cordero y el testimonio que nosotros tenemos van a vencer el sistema, van a vencer lo que se opone. Es importante establecer la mentalidad de primicia. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto en este tiempo? Porque la primicia es el resultado de una relación de pacto. Si usted no entiende el pacto, yo voy a repetir esto, usted va a servir por legalismo, usted va a buscar a Dios por temor a que no le vaya a enviar una enfermedad, usted empieza a hacer todas estas cosas y todas estas actividades religiosas y empieza a cumplir con todos estos protocolos porque tiene temor del Señor de una forma equivocada. Cuando usted entra en pacto es porque usted entiende que se ha establecido sobre su vida un contrato donde usted es beneficiario, donde por usted dieron la vida, donde es un pacto marcado y sellado por la sangre de pacto del Cordero inmolado, Cristo Jesús, Salvador nuestro. Cuando usted entiende esto, usted entiende que usted va a entrar también en una relación de pacto. Entrar en una relación de pacto implica que usted va a entregar algo también, que usted va a poner allí una garantía. Y usted lo que está diciendo es: como ya yo he sido redimido, como ya yo soy una persona nueva. Usted no tiene que hacer, usted necesita entender algo. No hay nada que usted pueda hacer para salvarse usted mismo. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer para regenerarse. Lo único que a usted lo salva de no ir al infierno es que ocurra una regeneración en su espíritu. Y lo único que puede traer esa regeneración en su espíritu se llama Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si usted recibe esa regeneración en el espíritu, la transformación de su alma, en donde está su mente, sus emociones y su voluntad, solo puede ocurrir cuando usted hace a Dios su Señor, Adonai. Cuando Él se entrona, cuando su trono se ha establecido, usted hace eso y le da el establecimiento a Dios, porque usted transforma su mente. Y yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que las palabras que yo te estoy explicando, estas que vienen del Espíritu y que son sazonadas por la sal de la palabra, estas que alumbran los lugares más profundos y más recónditos de nuestra alma, esa palabra que entra como una semilla pero que sale como una espada, esa que te está dando fe, esa que te hace permanecer, te está mostrando un aspecto nuevo y una dinámica nueva del tiempo, una dinámica nueva de la semilla, una dinámica nueva de tu identidad como rey, como sacerdote. Y cuando usted entiende esto, cuando usted entiende que usted ahora se ha convertido en la primicia, porque usted entiende que usted es un siervo de pacto. Dios es un Dios de pacto. Mi alma ha sido ahora transformada por la palabra, porque diligente yo lo busco. Dios lo puede sacar a usted de Egipto, pero Dios no le puede sacar a Egipto a usted de su mente. Voy a repetirte esto. Dios te puede sacar de Egipto, pero Dios no puede sacar a Egipto de tu mente. La única manera de que Egipto salga de tu mente es porque tú diligentemente lo buscas. Diligentemente procuras rendir tu voluntad y tú convertirte en la primicia. Cuando usted es la primicia, cuando su cuerpo, su mente, cuando sus emociones, cuando el fruto de su palabra o de su boca, cuando su tiempo, sus dones, sus posesiones económicas, cuando todo esto que es una semilla, usted siempre busca ser la primicia y dar lo primero y lo mejor para Dios. ¿Qué sucede? Ahí hay algo que se llama tiempos acelerados. Nosotros nos movemos en tiempos acelerados. ¿A cuánto no nos gusta esa palabra, verdad? Qué rica. Decir, sí, hay tiempos acelerados. Diga, cuando un profeta lo dice, veo tiempos acelerados. ¡Wow! Se levanta toda la congregación, se levanta todo el mundo, nos estremecemos. Sí, eso me lo dijo Dios. Yo quiero que escuches esto.
para que haya tiempos acelerados. Es decir, para que tú vayas de siembra en siembra, es porque tú vas de primicia en primicia. Te voy a dar tiempo para meditar esto. Para que tú vayas de siembra en siembra, de cosecha en cosecha, corrijo. Para que tú vayas de cosecha en cosecha, tú tienes que ir de primicia en primicia. Qué hermoso eso, pero qué difícil eso. Pero Dios nos está mostrando un camino. Dios nos está mostrando un camino libre de religión. Dios nos está mostrando los principios espirituales que gobiernan y que rigen en el Antiguo Testamento. No para decirnos que están obsoletos, sino para decirnos que han sido revividos en Cristo por medio de la gracia. Y que tenemos una perspectiva diferente para mirar la ley. La ley la miramos ahora de una forma diferente. No es que ha sido anulada, sino que ahora es diferente. Cristo Jesús la vino a cumplir. Él cumplió con la ley. Él se hizo maldición. Él se presentó como sacrificio. De manera que cuando a nosotros ahora nos llamen sacerdotes, no es porque tenemos que estar matando borreguitas ni haciendo sacrificios de animales. Eso no es lo que está diciendo. De eso no se trata el sacerdocio. El sacerdocio no se trata de la muerte de animales. El sacerdocio se trata de entregar y de rendir nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Él es Adonai. Nosotros como siervos de pacto, de una forma práctica, para poder rendir nuestra vida cada vez que nos digan, rinde tu vida, nos están diciendo, conviértete en la primicia. Pero nos dejan con una promesa. Y la promesa es que cuando tú eres la primicia, que cuando tú vives de primicia en primicia, tú vas a traer tiempos acelerados sobre tu casa, sobre tu vida y, más importante, sobre tu nación, porque vas a ir de cosecha en cosecha. Así que en esta primera parte hemos podido establecer los fundamentos de por qué nosotros estamos estudiando el pacto, de en qué consiste el nombre de Adonai. Eso lo hemos explicado muy bien en los devocionales. Si no has leído los devocionales, yo te invito, por favor, que vayas a ellos. Han sido 21 días de edificación y han habido oraciones de renuncia que te invito a que lo hagas. Y te invito a que puedas meditar en ello. También hemos compartido videos, como dije al principio, que te pueden hablar más de una dinámica económica, financiera, de qué representan las finanzas, las primicias desde una perspectiva de finanzas y de relaciones. Y esto va a tener que ver mucho, escúchame, porque vamos a estar hablando de 3 espíritus que vienen a robar la cosecha. Uno es el espíritu madianita, el espíritu de los filisteos y el espíritu amalecita. Entonces, en el espíritu amalecita, la estrategia siempre va a ser quebrantar las relaciones. Tú necesitas entender por qué cuando tú quebrantas las relaciones, tú traes pobreza a tu vida y tú te estás dejando robar la cosecha. Cuando tú entiendas cómo operan los amalecitas, tú no vas a querer pelear con nadie ni te vas a querer vengar con nadie, porque tú sabes que donde se establece la venganza, la maldición, la ira, el enojo y las relaciones rotas, automáticamente estás trayendo sobre tu vida pobreza. Igual vamos a estar hablando del espíritu filisteo, que es un espíritu que viene a romper con pactos. Acuérdate que venimos hablando de pactos. Si un pacto se quebranta, no quiere decir que usted pierde la salvación, pero sencillamente no entra en el sistema de bendición, de vida abundante, para el que el Señor le convocó, le llamó, le autorizó y le ha hecho heredero, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Esto es un tiempo de herencia. Este es un tiempo de herencia. No podemos hablar de tronos, no podemos hablar de reinado si no hablamos de herencia. Esta es tu herencia. Fuiste llamado para estar y reinar junto con Cristo. Fuiste llamado para una vida próspera. No estoy hablando de dinero. Prosperidad es que todo en mi vida funcione. Y aunque en la vida encontramos aflicciones, entendemos que el que está en nosotros ha vencido al mundo, ha vencido las aflicciones y nos dará la salida y la consolación
consolación para que de la misma manera en la que somos consolados, consolaremos a los demás. Entonces te invito a que escuchemos el siguiente audio donde profundizaremos en qué viene a tratar de robar la cosecha.